y a continuación se hacen los caballones o se pone la malla o el sistema que queramos, pero se hace la plantación. Porque si pasamos este último apero, la fresa o rotovator, cuando acabamos de preparar el suelo y luego la plantación la hacemos 2-3 meses después, cuando vamos a hacer la plantación, o puede que esté, si llueve mucho, que esté demasiado húmeda, porque seca muy mal el suelo así, o que ya esté lleno de hierbas y hay que volver a dar otro pase de este apero, ¿no? Entonces, lo más aconsejable es justo antes de hacer la plantación. Y los marcos de plantación, pues también son variables, sobre todo en función del tamaño de la parcela. Hay unas limitaciones en cuanto a las distancias que vienen impuestas por la luz, por la luminosidad que necesita la planta. Si las ponemos juntas, evidentemente, le va a faltar luz, van a producir mucho menos. Si las ponemos muy juntas, entonces hay unos límites, ¿no? Y en este caso, en el arándano podría ir lo que es entre calles, podría ir de 2 metros, cuando estamos hablando de parcelas pequeñas, siempre por debajo de 1 hectárea, por supuesto, que vas a hacer todos los trabajos, digamos, con herramienta manual, que no vas a meter ninguna maquinaria grande. Entonces ahí podríamos ir incluso 2 metros y medio de calle. Cuando son parcelas grandes, que ya tienes que, pues una hectárea, 2 o 3, evidentemente no vas a desbrozar la calle con una guadaña o con una desbrozadora de mano, sino que hay que pasar un tractor frutero con una desbrozadora, que a lo mejor en un momento dado tienes que dar un tratamiento, necesitas una máquina, en fin, que hay que circular por las calles. Indispensablemente. Ahí tenemos que en las calles ir a 3 metros. Mínimo ya no sería, para este tipo de máquinas, no podrías circular por las calles, vamos. Y aún así, con esa distancia, en verano ya se complica, ¿no? Cuando tiene en cosecha. Y luego ya lo que es dentro de la calle, dentro de la línea, perdón, ahí lo que se está plantando ahora, la mayoría de las variedades, van a 0,75 dentro de la línea, unas de otras. Desde ahí hasta 1 metro. Poco en función. Hace años, y no muchos, pero 15 o 20 años, se ponía a 1,5, o sea, 3 por 1,5, y hoy día estamos en la mitad. Estamos a 0,75, 1 metro, porque es que se ha visto que se pierde mucho espacio. O sea, tú pones las plantas a 1,5 metros, que con el tiempo llegan a tocarse, evidentemente, pero ese tiempo son 12 años o 15. Entonces, todo ese periodo que pasa ahí es periodo improductivo, o sea, pierdes de producir, estás perdiendo superficie productiva. Entonces, lo que se intenta es optimizar al máximo esa superficie productiva que tenemos. Tampoco meterlas ahí como si fuesen cebollas, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que ir a un óptimo, que no es fácil llegar. Pero bueno, lo que se está viendo es que por debajo de 0,75 hay algún caso que se pone a 0,50. Personalmente pienso que es demasiado. Yo creo que lo más adecuado para la mayoría de las variedades es 0,75, y de ahí hasta 1 metro. ¿Cuál es la diferencia entre 0,75 o 1 metro o 1,5 metros? Que si tienes más plantas por unidad de superficie, y eso pasa en todas las especies, el intensificar mucho las plantaciones no es el único sentido que tiene, es de amortizar primero la inversión. Entonces, las plantas, la finca que tenemos a 0,75, que serían 0,75 por 3 o unas 4.000 plantas hectárea, y a 1,5, por decir algo, por 3 son 2.000. O sea, es la mitad, ¿no? Más o menos. Entonces, los primeros años, los primeros 5 años, incluso 6, sin problema, que las plantas no han ocupado todavía su máximo espacio que pueden ocupar, la producción va a ser la misma por planta. O sea, ponte que produzcan 3 kilos por planta, 5 kilos por planta. Tanto unas como otras, la producción es el doble una que otra. Llegado a la plena producción, sobre todo las que están a 1,5 metros, pues eso necesitarías a lo mejor 10 años, 8 o 10 años, ahí se va a igualar. Pero claro, has amortizado antes, pues 3 años, 4 años antes la inversión, es la única ventaja. O sea, en plena producción, tú vas a producir igual con 4.000 plantas por hectárea que con 2.000. Que quede claro. La diferencia está en que la plena producción, el potencial máximo que puede dar la hectárea, con 2.000 plantas lo alcanzarás a lo mejor al 10º año, y con 4.000 lo alcanzarás al 5º, 6º. Esa es la diferencia. Entonces, lo que se trata es de aprovechar al máximo el espacio productivo de cada planta. Entonces, en ese abanico, pues ya un poco en función de lo que quiera cada uno, ¿no? Pero que el mínimo
indispensable que requiere la planta es 0,75, 0,50, 0,75 de plantas, y luego de calle, para que le llegue la luz suficiente a toda la zona de la planta, mínimo 2 metros. Porque la planta puede llegar, a altura, en condiciones de cultivo normales, puede llegar a 1,5 metros, a 2 metros y la dejamos. Vamos, lo normal es que no llegue tanto, porque hay que andar con escaleras, ¿no?, para recoger. Entonces, si tenemos 1,5 metros, 1,80 m de altura de planta, la calle nunca debe subir. Esa es una norma que aquí y en todos los sitios del mundo hay que mantener. La calle nunca puede ser inferior a la altura de las plantas de la línea. Lo normal es que sea el 90%, que sea 1,1 mayor la calle que la altura de las plantas. Y eso en nuestras condiciones, bueno, por la situación en que estamos, por la tangente que forma aquí la luz con el suelo. La malla que se coloca en el suelo, la malla se puede poner en suelo plano, se puede poner a mano cuando son parcelas pequeñas. Normalmente ocupa una anchura de 90 a 1 metro de ancho, lo que es la línea de plantación, y bien se puede poner, como os decía, en suelo plano sin más, sujetándola por los bordes, a mano o con máquina. Y si no, el caballón. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? La verdad es que son casi todo ventajas, ¿no?, en el caso del caballón. Por un lado, las máquinas que nos hacen el caballón, hay máquinas que hacen el caballón, te colocan el riego y la malla toda la vez, te la dejan tapada, ¿no? Entonces, esa máquina te hace caballón sí o sí, si quieres que te coloque la malla y el riego. Si son parcelas pequeñas, que se pueden poner a mano y que no tiene problemas de encharcamiento, porque uno de los grandes beneficios del caballón es, por un lado, el defender la planta sobre todo de problemas de suelo, de encharcamiento que pueda haber, ¿no? Al hacer el caballón, normalmente los caballones tienen en torno a 40 en adelante de altura, independientemente de que la meseta sea un poco mayor o menor. De esa forma la planta está elevada del suelo, entonces frente a problemas de encharcamiento o exceso de humedad siempre está mucho más protegida. Esa es una de las finalidades que tiene el cultivar en caballones, ¿no? Por otro lado, si buscamos precocidad en el cultivo que tenemos, en este caso el arándano, como ocurre igual con otros, cuando cubrimos el suelo con un material plástico de color negro, eso calienta el suelo mucho primero que si fuese blanco o que no hubiese nada, ¿no? Entonces, cuanto primero caliente el suelo, primero empieza la actividad radicular, y eso se traduce en una mayor precocidad en floración y en maduración. Nos permite, si es que lo queremos, claro, nos permite ganar unos días en cosecha, en muchos casos. Pero sobre todo, en el caso nuestro, que no es lo de la precocidad, lo que nosotros buscamos es, por un lado, evitar las malas hierbas, fundamental, porque el tema de las malas hierbas aquí es importante. Y por otro lado, cuando hay puede haber problemas de demasiado encharcamiento en el suelo, demasiada agua, pues evitar que la planta se nos muera por enfermedades, ¿no?, de suelo. La plantación, ahí veis, una vez hechos los caballones, puesta la malla, pues bueno, hay que hacer un agujero para poner la planta. En función del tamaño de la planta, habría que hacer el agujero. Por supuesto, siempre a lo mínimo posible, que nos deje manipular con las manos dentro para poner la planta, porque cuanto mayor sea el agujero que hacemos, más hierbas vamos a tener. Y por ahí van a salir hierbas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es un agujero de unos 20 centímetros de... Sí, se puede hacer, ahora lo iba a comentar, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer quemando, como veis ahí, es un soplete con una pota que ya no servía para fabas, que te hace el agujero. Al quemarlo con calor te deja soldado los bordes de la malla y eso te evita que con el viento se te vaya deshilachando. Es la única ventaja que tiene. Se puede hacer con un cúter perfectamente, en cuadrado, en redondo, en cruz o como queramos. La finalidad es hacer un agujero para poder manipular ahí y alojar la planta, nada más. Y cuanto más pequeño, pues menos hierba nos va a salir. Cuando es en suelo desnudo, sin mulching, sin nada, pues nada, lo mismo, se hace un pequeño agujero y se pone la planta. Es muy importante nunca enterrar la planta por debajo de 1 centímetro del nivel del cepellón. O sea, el arándano es una especie que si enterramos mucho la planta, que otras especies a lo mejor no les es indiferente, el arándano, si enterramos la planta, dejamos el cepellón enterrado, no sé, 5 o 10 centímetros, puede ocurrir que no se muera la planta, pero que tampoco crezca, se queda ahí, medio latente, y no crece.
Y luego, otro factor muy importante en el caso del arándano, que no pasa en todas las especies, es que según sacamos la planta de la maceta, normalmente las plantas vienen en maceta de vivero,